Buenísimo. Entonces, como les comentaba un poco, la idea era compilar algunas tendencias que se están dando en logística y supply chain, sobre todo marcar como en qué situación estamos, saliendo de la pandemia y distintas particularidades que tenemos nosotros en el contexto no solo local, sino también regional y global, y también perfilar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, como les contaba, bueno, me presento, mi nombre es Teresa Mingo, yo soy licenciada en comunicación, soy la persona que coordina los contenidos de la revista Énfasis Logística y del evento Management Logístico, que les comentaba. Después les voy a dejar el enlace en nuestro sitio, en nuestra revista online. Tienen muchísima información de acceso gratuito para todos ustedes y para lo que puedan necesitar de capacitación. Bien, entonces me interesaba comenzar un poco por cómo estamos hoy, ¿no? Por un lado, perdón, si escuchan ruidos, son mis gatos que están medio activos a esta hora de la noche. Bien, por un lado tenemos lo que son los cambios geopolíticos, ¿no? Salimos de una pandemia de 2 años donde generó muchas disrupciones en la supply chain. Tal vez ustedes lo tienen más presente, pero desde, bueno, toda la crisis de la guerra con Ucrania, tuvimos un portacontenedores deteniendo prácticamente todo el tráfico en el canal de Suez. Con la pandemia, otra de las cosas que sucedió fue la escasez de contenedores, China sin poder abastecer la cantidad de contenedores que se necesitaban para todo lo que fue el abastecimiento a nivel global. Había problemas con la presencialidad, todos los que hicimos cuarentena, no existía logística que pudiera abastecer a todos los que estuvimos guardados en nuestras casas. Después, por el otro lado, tenemos los nuevos liderazgos e influencias, cómo se está jugando el mapa geopolítico hoy por hoy, y además, por otro lado, tenemos lo que son las marcas y los medios, y la opinión pública que van tomando posición cada vez más fuerte. ¿Y esto por qué tiene que ver con logística y supply chain? Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, yo no tenía la verdad idea de lo que era la logística, y la mejor explicación que me dieron a mí es: la logística es aquello que vos no te das cuenta que está hasta que falla. Y la realidad es que me parece algo sencillo de explicar a quien no conoce logística, que no es el caso de ustedes, pero es algo que para mí se puso sumamente en evidencia a nivel global con la pandemia. O sea, muchísima gente que no conocía de logística y de supply chain empezó a enterarse porque estaba forzada a estar en su casa y necesitaba abastecerse de cuestiones básicas, como la alimentación, por ejemplo, y entonces ahí empezó a depender de la logística de los envíos y un montón de cuestiones que antes, si no era para compras electrónicas, por ahí no lo tenía tan presente. Otros cambios importantes que estamos atravesando son los cambios demográficos. Cambiaron las familias, cambiaron las necesidades, los grupos familiares, los roles de género. Algo que me pareció importante, que lo traje para esta presentación, es que vamos a tener 119.7 millones de personas mayores de 60 años. ¿Por qué esto es importante, además de ser un dato, digamos, anecdótico? Es porque los mayores de 60 años necesitan de parte de la logística un suministro y un abastecimiento distinto al que requieren tal vez personas de menor edad. Ya lo vamos a ver con algunas tendencias, sobre todo lo que tiene que ver tecnología. Tal vez, hace poquito estaba leyendo que, por ejemplo, Mercado Libre está generando aquí en Argentina un equipo de distribuidores de mayores de 60 años, eso podría ser un cambio, pero por otro lado es que vamos a tener personas mayores que no van a poder acercarse tal vez físicamente a los negocios y van a requerir de la cadena de suministros otro tipo de acercamiento, en vez de acercarse el cliente al punto de venta, sino que el punto de venta se acerque al cliente. Y esto tiene que ver con las nuevas ocasiones de consumo y el rol del hogar. Y después, por supuesto, la tecnología. Ya van a ver que vamos a hablarlo a lo largo de la presentación. Esto es clave. Hace poquito también leía que en 2 años más o menos se dio el avance tecnológico que estaba proyectado para tener en 10. Y la pandemia jugó un rol muy importante, no solo en las inversiones que están haciendo las empresas de logística en tecnología, sino también en cómo impacta la tecnología en el día a día de todos nosotros como consumidores.
esto me pareció interesante, la vuelta a la normalidad, ¿no? Que es algo que nosotros estamos volviendo, si no ya, ya podemos prácticamente circular sin ninguna restricción, sin el uso de tapabocas y demás. Las empresas en sí mismos saben que la normalidad no va a ser exactamente a lo que estábamos acostumbrados a principios del 2010, ¿no? El esquema cambió, las necesidades cambiaron, y hay un 24% que estima que no se va a volver a la normalidad en las operaciones, justamente porque el modelo de negocios cambió. Y después, por otro lado, el 74% de esto que hablábamos de cómo la digitalización y la parte operativa y la parte tecnológica ha impactado en parte, se aceleró en gran medida debido a la pandemia. Bien, y esto además viene de la mano de determinadas cosas que ya estaban pasando, un poco parecido a lo que hablábamos de la tecnología. Eran cosas que ya estaban sucediendo, pero venían a un ritmo y ahora se modificó y se aceleró. Sabíamos que había cuestiones de la cadena de suministro que no estaban funcionando bien, que los esquemas de compras digitales ya se estaban poniendo en práctica, y que las tiendas físicas estaban buscando a ver de qué manera podían modificarse, porque ya estaban atravesando una transformación. Una de las tendencias que en realidad no es nueva, y ya venimos hablando hace bastante, es el de las cadenas de suministro ágiles. Las cadenas de suministro ágiles tienen que ver con la capacidad de cambiar el rumbo, ¿sí? Y de hacer frente a disrupciones de una manera rápida y ágil, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Esto es algo que yo vengo escuchando desde hace por lo menos 15 años, pero creo que nunca se vio más en evidencia como fue con la pandemia. Sucedían cosas que eran totalmente inesperadas, que nunca hubiéramos pensado que la supply chain iba a tener que enfrentar, y sin embargo lo tuvo que hacer, y los que pudieron responder a tiempo, quienes fueron ágiles, pudieron hacerle frente a este desafío y pudieron seguir siendo efectivos y buenos en lo que hacían. Yo quise traer aquí algunos conceptos para mí, qué es agilidad en este contexto, ¿no? Tener alta sensibilidad a las demandas del mercado, es decir, estar atento a lo que el mercado me pide para yo poder hacerle frente. Planificar la demanda en el sentido de ya no ser una cadena de suministro, sino ser una cadena de demanda, ¿no? El famoso push-pull, en vez de yo produzco y meto impulso en el mercado, determinado producto o servicio que yo doy, si no tengo una demanda como la esperada, genero promociones o acciones para que este producto, este servicio se venda, sobre todo producto, y ahora es más esperar a ver qué es lo que el cliente desea, y en base a eso yo producirlo. Pero para esto es fundamental tener visibilidad. Si yo no tengo un termómetro más o menos exacto de lo que está pasando en el mercado, que es lo que quieren mis clientes, difícil que yo pueda hacer frente a esto, o para cuando yo tenga la producción, la demanda ya volvió a cambiar. Otro factor muy importante es la integración con los proveedores, y acá está unido a este último punto de compartir información. Hoy por hoy, creo que siempre que hablamos de la cadena famosa, tiene que ver con eso, ¿no? La conexión entre todos los eslabones, somos partes de un todo. Y hoy, gracias a la tecnología, esa visibilidad y esa conexión, que mi proveedor, y que puede ser mi proveedor de materias primas y mi proveedor de servicios logísticos, o sea, los dos extremos de la cadena productiva, están integrados y son parte no son tanto proveedores, sino que son socios estratégicos, ¿no? Son parte de mi producción. Y esto tiene que ver con la transparencia y el compartir información, que hoy, gracias a la tecnología, se puede hacer de manera mucho más sencilla. Antes costaba mucho más integrar estos sistemas. Otro concepto que me parecía interesante para traer es el de resiliencia, que si bien está muy emparentado con la parte de la agilidad, es algo que cada vez se escucha hablar más. La resiliencia es la capacidad de un material de reponerse luego de que se le haya ejercido una fuerza. Esto es un concepto de la física. Y hoy por hoy la cadena de suministro tiene que ver con esta capacidad de adaptación
para responder a eventos inesperados, nuevamente, o sea, muy parecido a la agilidad, pero va más por el costado de poder sobreponerte. Con agilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta, y acá me parece que tiene que ver con la capacidad de sobreponerte a la disrupción. Y para eso les traje 5 puntos que me parecían interesantes. Yo en todas las filminas de donde extraje contenido les fui poniendo la fuente para que luego puedan leer el artículo completo o ver más información. Me parecía muy importante. Primero hay que obtener las bases correctas, ¿no? Tengo que tener clara cuál es mi estrategia. Porque este concepto de resiliencia tiene que ver como con la construcción de una casa, por eso está, esto casi es un templo griego-romano, que tiene que ver con los pilares, la base y el techo. Entonces primero las bases correctas, después que el piso sea sólido, o sea que yo tenga productos y servicios que sean compatibles con la cadena de suministro, poner en marcha los pilares de agilidad, que es lo que veníamos hablando recién, la colaboración, la cultura y el diseño de mi cadena. Si yo no sé qué es lo que voy a hacer con mi cadena de suministro, difícil es que pueda realmente ser resiliente en ella. Crear un techo de protección, la transparencia hoy por hoy es uno de los factores más importantes, y luego asegurarnos que este techo resistente esté en su lugar. ¿Y cómo hago eso? Monitoreando y validando todo el tiempo con el afuera, en este caso mediante sobre todo el uso de los datos y el análisis de datos, y con, por ejemplo, con inteligencia artificial, blockchain, o mismo con los recursos propios de cada empresa. No necesariamente tiene que ser tecnológicos, pero sino que cuando yo pongo algo en marcha, cuando pongo mi cadena de suministros, la diseñé y la pongo a trabajar, estar validando que esto realmente sea así. A veces hay distorsiones y hay sucesos que hacen que yo me tenga que replantear si realmente este techo está bien puesto o no. Acá les quería compartir algo que me parecía interesante, que es la cita del vicepresidente de Innovación y de la cadena de suministro de Johnson & Johnson, hablando con respecto a la resiliencia relacionado a la pospandemia. Dice, si bien las cadenas de suministro de hoy en día tienen una mejor visibilidad y resiliencia que nunca, todavía no son lo suficientemente resistentes. Comprender la naturaleza multidimensional del riesgo y crear una cadena de suministro resiliente es esencial para minimizar el riesgo, especialmente cuando las interrupciones parecen estar a punto de ocurrir con mayor frecuencia y con mayor gravedad. Esto me parece importante porque si bien eran conceptos que tal vez nosotros estábamos escuchando siempre desde la teoría, la realidad es que disrupciones ha habido siempre. Podemos tener, no sé, un corte de ruta que impida que los camiones lleguen a abastecer un punto de venta. Podemos tener alguna contingencia climática. Podemos tener, no sé, algún evento social o político que impida que la distribución se pueda llevar a cabo. La realidad es que la pandemia nos atravesó globalmente, ya dejó de ser algo local o regional o incluso nacional. Esto fue una contingencia que arrasó a todo el planeta a la vez, por eso fue mucho más difícil sobreponerse, porque si necesitábamos contenedores, todos necesitábamos contenedores. La escasez de microchips, o sea, fue algo global, ni siquiera era que una localidad puede ayudar a la otra, o si yo no puedo mandar un camión porque tengo un corte de ruta, busco mandarlo por otro lado. Acá no había vuelta. Y la realidad es que lo que estamos viendo es que es cierto que cada vez estas interrupciones parece que están llegando con mayor, como en oleadas, ¿no? Y cada vez más cerca una por otra. Terminó la pandemia y empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, están sucediendo estas cosas cada vez, esta vorágine en la que vivimos todos, y esta velocidad que está cobrando el mundo, también está en este sentido. Por eso me parecía que tanto la agilidad como la resiliencia eran conceptos que estaba bueno traer, porque hoy tienen otra connotación. El comercio electrónico, algo que también venía gestándose, venía con un fuerte crecimiento, y sin embargo con la pandemia llegamos a niveles récords. Acá les estoy compartiendo unas estadísticas que presentó la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el evento que tuvimos ahora el 8 y el 9. Trajeron estadísticas bastante fresquitas de lo que fue el último hot sale y de la demanda del año pasado.
Acá vemos que 6 de cada 10 empresas indican que el canal online representa más del 10% de sus ventas totales. Esto creo que les diría que casi duplicó lo que eran las estadísticas de los 3 años anteriores. Esta estadística la traje porque los atañe directamente, porque si bien la venta o la compra online no tiene que ver con la logística, sí tiene, o sea, el acto de comprar no, pero la entrega sí, o sea, es 100%. Y acá lo que me pareció muy interesante es que 2 de las desventajas principales tienen que ver con la logística. Una es los costos de envío, y la otra es la demora de entrega. Hoy por hoy vemos que hay un montón de empresas que están saliendo a ofrecer soluciones y servicios que justamente van para acá, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero el tema de los servicios turbo de Rappi, de Pedidos Ya, de Amazon, de Mercado Libre, o sea, cada vez los tiempos de entrega se van acortando, y cada vez las empresas se van poniendo más creativas para poder ofrecer costos competitivos, porque yo te puedo ofrecer algo que te va a llegar en un día, si lo compras en Mercado Libre, pero si resulta que tengo que pagar casi el valor del producto que estoy comprando para recibirlo, no me va a resultar tan conveniente. Y fíjense que está prácticamente a la altura el costo del envío del no lo puedo ver antes de comprar, que es como algo fundamental para muchos de los consumidores todavía. Y esto también, el envío a domicilio sigue siendo la opción más elegida, mucho más que el retiro en la sucursal del operador logístico, que el retiro del punto de venta, en un punto de pick-up o en una terminal. Fíjense que estamos al 21% el año pasado, 76% de fines de este año, versus el 39% y el 55% de los años anteriores. Y acá viene relacionado justamente al tema de comercio electrónico, tiene que ver con la omnicanalidad. Que si bien este es un concepto que surge más del marketing y de las redes sociales, hoy por hoy es la forma de vender. Necesitas estar en muchos canales a la vez para poder realmente hacer frente a lo que es la demanda de los consumidores hoy y la forma que ellos tienen de consumir. Acá les traje algunas estadísticas bastante interesantes que me parecieron sobre omnicanalidad. Sobre todo es, fíjense, 430% más de búsquedas de entrega rápida, dice Google. Esto tiene que ver con estadísticas 2020-2021, o sea, ¿qué es lo que valora el consumidor? Que muchas veces, fíjense, 85% de los consumidores comienzan a comprar en un canal y terminan en otro. Por ahí ven algo en Instagram y terminan comprándolo en el sitio del producto o en una plataforma del estilo de Mercado Libre, o empiezan a ver algo en Mercado Libre y terminan yendo al punto de venta físico, porque justamente, como veíamos antes, quiere verlo en vivo y en directo, a ver la calidad del producto, si es que puedo hacerlo. La realidad es que Argentina es un país muy grande, y no todos de los que vivimos acá tenemos la posibilidad de ir a un comercio cerca. Sin embargo, fíjense que el 32% de los argentinos viajarían hasta 3 kilómetros para comprar un artículo, y eso es bastante, sobre todo teniendo en cuenta las distancias que tenemos en nuestro país. Entonces, hoy la omnicanalidad es un requisito prácticamente fundamental para las empresas. Vos necesitas de estar con la mayor cantidad de vidrieras abiertas para poder mostrar tu producto y tener una venta efectiva. Y acá está la logística metida por todos los lugares, porque yo puedo vender mucho, pero si mi producto no puede llegar a quien me compró, es lo mismo que nada. Y acá hay un concepto que me pareció bastante interesante, que es la hibridación, ¿no? Si bien ha pasado también con los puestos de trabajo, que todavía hay modalidades híbridas con los eventos, hay muchísima hibridación en general, porque todavía hay lugares donde sigue habiendo brotes o algún tipo de restricción en cuanto a la circulación. Y todavía los consumidores, sigue habiendo gente de la vieja escuela que necesita ver, tocar, mirar y realmente tener el producto en la mano a la hora de elegir. Entonces hay un 70% de ventas en las tiendas físicas aún, o sea,
esto es un poco como el papel, ¿no? El debate del papel, si se siguen leyendo productos en papel o todo es en dispositivos o en la computadora. Hay una tendencia de migración, pero sabemos que todavía no va a ser absoluta. Entonces hay una coexistencia de ambas cosas, de la tienda física y la tienda virtual. Y eso también complica mucho a la logística. Porque no, o sea, por un lado vos tenés que abastecer el punto de venta, pero por otro lado también vas a tener que abastecer a todos los compradores que solicitan mi producto. Acá estamos viendo el tema de las ventas minoristas tradicionales, todavía no hay un gran desarrollo, hay más o menos un 10% de lo que es la venta D2C, se llama, que es la venta directamente desde el fabricante al consumidor sin pasar por un punto de venta intermedio. Un ejemplo que a mí se me ocurría como para mostrar esto fue lo que fue el desarrollo de Arcor en casa, que hace poquito estaba la gente de Arcor hablando con nosotros y nos contaba que si bien ellos tienen muchísimos puntos de venta, en kioscos, en supermercados, en almacenes, en mayoristas, en distribuidores, ellos vieron la necesidad durante la pandemia de encontrar una plataforma de venta directa de sus productos a los consumidores y hacerles las entregas en su casa. Entonces esta es una tendencia que se está viniendo y yo también les quiero mostrar ejemplos locales para que no vean que no son cosas que solamente pasan afuera, también están pasando acá. Y acá nuevamente sigue siendo clave el dominio de los datos, que eso mayormente va de la mano de la tecnología, la logística y la omnicanalidad para un mejor servicio de atención al cliente. Un aspecto que también es interesante es el tema del metaverso, la realidad virtual y aumentada, que si bien esto está medio lejos nuestro, esto es algo también a donde se va a atender a futuro. Yo sé que la gente de Coto está desarrollando algo parecido y hay varias empresas aquí en Argentina que lo están teniendo en cuenta porque como son desarrollos que llevan mucho tiempo, es algo que tienen que empezar a hacerlo ayer u hoy para llegar a tiempo para cuando esto realmente sea importante. Y justamente acá estamos hablando de comercio electrónico y de omnicanalidad. ¿Qué pasa con las distribuciones? La famosa logística inversa, esto es un factor clave, porque yo puedo vender mucho, pero si no tengo forma de una manera eficiente, que no sea muy costosa, lograr que ese cliente pueda devolver o cambiar el producto sin que sea un trámite engorroso, ese es como el final del círculo, que si no, la experiencia del consumidor, de lo que tanto se habla hoy, no termina de quedar satisfecha. O sea, si le gustó, le quedó y le fue bien, bárbaro. Ahora, si lo tiene que cambiar, no tiene por qué ser un trastorno. Entonces acá vamos a hablar de las nuevas modalidades de distribución, justamente. Hoy se hace mucho uso de la palabra quick commerce, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de reducir la espera de los consumidores, que estábamos hablando hace un ratito. Hoy por hoy, un producto que estamos hablando tal vez de un alimento o algo de farmacia o algo de supermercado, los tiempos de espera son entre 10 y 30 minutos, y de hecho ya las plataformas locales como Pedido Ya o Rappi están teniendo estas entregas de 10 minutos, que a veces se cumplen, a veces tanto no, por lo menos acá en Buenos Aires esa es la experiencia que yo he tenido. En otras partes del país todavía creo que va a tardar un poco más en lograrse la aplicación. Pero hoy por hoy es como que la velocidad es el factor aspiracional. Y para eso, sí o sí, los hubs logísticos, los dark stores, los micro-fulfillment centers, es lo que se está necesitando en el mercado para poder hacerlo, ¿no? Porque antes era del vendedor al centro de distribución, y del centro de distribución al punto de venta o al cliente particular. Todo ese circuito tiene una demora. Tiene una demora en la ciudad y tiene una demora en lugares más apartados, no tan poblados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir esos tiempos? Una de las alternativas, esto es algo que presentó una empresa argentina que se llama City Hubs, en el evento la otra semana, que justamente ellos están haciendo pequeños hubs dentro de distintas zonas del país. Esto lo han hecho aquí en Argentina y en otros países de América Latina, justamente para optimizar con los productos de mayor demanda, pequeños depósitos
cerca de los centros urbanos para poder optimizar los tiempos de la distribución y sobre todo los costos. Y algo que vamos a ver más adelante también es el tema de la sustentabilidad, que es un factor que si bien todavía en Argentina, donde tenemos muchos otros aspectos a resolver primero, es algo en lo que también tenemos que tener en cuenta, y hay muchas empresas locales que están pensando en su huella de carbono, y en el impacto que tenemos en el medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor cantidad de distribuciones en Argentina se hacen por medio del transporte vial. Y eso es de lo que más aporta a la contaminación. Aquí les puse algunos ejemplos justamente de Rappi y de Pedido Ya, de cómo están utilizando estos pequeños centros y dark stores para poder cumplir con estas metas de 10, 15 y 30 minutos en las entregas. Y acá pasamos al tema sustentabilidad que les comentaba recién. Esta es una información, la gente del Clio ITBA, ellos hacen una encuesta anual de sustentabilidad con empresas en Argentina y en Latinoamérica, tienen una información súper interesante si el tema les resulta atractivo. Justamente lo que ellos presentaron en el último informe es que el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tienen que ver con el transporte de carga y la logística. Y en Argentina puntualmente es el 30%. Es un número bastante elevado. Y de ese 30%, el 90% corresponde al transporte carretero. Hay distintas empresas que están trabajando en esto, hay muchos operadores logísticos que están trabajando en temas de sustentabilidad. Las prácticas más adoptadas es, por un lado, en transporte, por ejemplo, la optimización de ruteos, la renovación de flota, los controles de manejos, hay capacitaciones para los transportistas, también hay camiones nuevos que son más aerodinámicos, entonces tienen menos resistencia y consumen menos combustible. Se están utilizando camiones con biodiesel, hay algunas pruebas. Después en el mundo se están utilizando camiones eléctricos, hay también otras alternativas que se están utilizando. En el caso de los depósitos, mejorar, digamos, el uso de la electricidad, por ejemplo, utilizando lámparas LED, optimizando los turnos para que el consumo de energía en general de los depósitos sea mejor, aprovechar más los turnos de día y la luz natural para poder generar menos gastos, que eso también impacta también en los costos, porque a veces parece que cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de algo como utópico, de un mundo verde. No, la sustentabilidad también tiene, si bien hay una inversión inicial, por supuesto, como las empresas que usan paneles solares o energía eólica, a la larga hay realmente una reducción de costos que resulta interesante. Acá les traje algunos ejemplos, por ejemplo, una empresa de emisiones que va a producir autos y tractores eléctricos para acá, para Argentina, y un desarrollo en neumáticos con un 70% de materiales sostenibles. Después les voy a mostrar algunos ejemplos de afuera de electricidad, pero digamos, además de lo que se está haciendo en el mundo, que tal vez tienen otros recursos para invertir en tecnología, aquí en Argentina se está haciendo. De hecho, la gente de FADEAC y de CATAM están trabajando en la parte de sustentabilidad, sobre todo de los camiones, porque fundamentalmente es el primer lugar a donde debemos atacar hoy. Lamentablemente no tenemos vías navegables ni una red ferroviaria suficiente como para poder hacer más eficiente la distribución a nivel de todo el país y no depender tanto de la ruta y los combustibles fósiles, pero bueno, así está la distribución nacional, entonces es donde más se está trabajando porque es donde primero podemos hacer alguna diferencia. Y llegamos finalmente a la tecnología, que estuvo atravesando bastante todo lo que estuvimos viendo. Yo acá les traje algunos ejemplos que me parecieron interesantes. Este es un barco de carga eléctrico autotripulado, y a ver si le puedo minimizar el sonido. Es una empresa de Estados Unidos
que lo que hace tiene unos camiones eléctricos para distribución, pero lo curioso es que no tienen conductor. Los conductores, que son transportistas de carrera, esta mujer que ven ahí en el video, trabaja hace 15 años en transporte de ruta, ella lo maneja desde una oficina. Entonces es como si te sentaras en un jueguito de la computadora, con un teclado, ahí está el pod se llama, se sienta en su estación y maneja el camión de forma remota. Esto también hay unas experiencias muy interesantes en Europa que se estuvieron haciendo, un poco se aceleró también por la pandemia, ya que había transportistas que había lugares donde no podían pasar las fronteras por las restricciones sanitarias, o se veían imposibilitados a trabajar para evitar contagios. Entonces como que esto tuvo un auge interesante. Si bien estas son todas tecnologías que obviamente necesitan una inversión mayor, es a donde el mundo está apuntando. Y les traje también algunos ejemplos locales. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de Humber, yo me enteré hace muy poquito, es un Uber para camiones. Hay un argentino que se le ocurrió hacer una aplicación similar al Uber, pero con camiones para transportes. La verdad que la tecnología no solamente es para hacer el dron, que ya lo vamos a ver, o el avión, o el barco no tripulado, o el camión a distancia. También la tecnología sirve para esto, para hacer procesos más eficientes. Yo tengo un camión, me puedo instalar dentro de la aplicación, y puedo conseguir trabajo, y alguien que necesita mover carga, tal vez de manera ocasional, o necesita por alguna situación especial un servicio adicional, lo puede conseguir de una manera más sencilla, y aparentemente por lo que estaba leyendo también hay como una cuestión de costos interesantes. Y a la derecha esto es un ejemplo de los subtes, pero los subtes en la ciudad de Buenos Aires hicieron una simulación virtual también para poder tripular a distancia las formaciones. O sea, esto que estábamos viendo del camión, que parece de ciencia ficción o de 20 años en el futuro, hay algunas cosas que ya se están haciendo en el país. Por supuesto que nos queda mucho para recorrer, pero yo les quería traer también como ejemplos de que acá se están haciendo muchas cosas interesantes. Y acá les comparto un artículo de la revista justamente sobre el tema del uso de los drones logísticos, y les comparto un video que, si bien es de España, me pareció sumamente interesante, porque en este video DHL en España muestra el uso de drones no solamente para el transporte, que es lo que hemos visto en la mayoría de los videos que están circulando en YouTube, sino para mejorar el proceso de inventario. Con los drones lo que se evitan es tener que usar las grúas o los autoelevadores en altura. Lo que hacen es ir viendo qué es lo que tienen en cada uno de los racks, y después va directamente el operador a buscarlo. Sin llegar a ser drones, yo conozco muchas empresas de acá de Argentina que tienen servicios automatizados para justamente la parte de depósitos, que utilizan voice picking, o sea que vos puedas decir, anda lote tanto, caja tanto, estante tanto, y el autoelevador va, te lleva, y vos podés buscar la carga, hay anillos, hay lectores de pulsera para mantener las manos libres y que el operador no tenga que estar cargando cajas, hay robots para la automatización de los depósitos, hay muchas cosas que se están haciendo, y eso a mí me contaba una empresa de Córdoba, que justamente los ayudó mucho en la época de la pandemia, porque tenían restricción de la cantidad de gente que podía entrar a los depósitos por las cuestiones sanitarias, y sin embargo ellos, mediante la tecnología que tenían en el depósito, les permitió seguir con las operaciones con cierta normalidad, ya que no dependían de tanta cantidad de personal y de mano de obra manual, valga la redundancia. Y acá llegamos a
algo que me parecía súper importante sumar para ir cerrando, que es el rol de los profesionales, que es lo que más tiene que ver con ustedes. Porque si bien hablamos de avances tecnológicos, hablamos de diseño de estrategias, de la resiliencia, de la agilidad, el rol de los profesionales es fundamental, porque son quienes diseñan y facilitan que todas estas implementaciones sean posibles, y son quienes las llevan a cabo, en definitiva, en cada una de las empresas, y son quienes van a ir diseñando todo lo nuevo que va a venir. Me gustaba sumarles estas citas que nos dio en una entrevista la directora de gestión de las personas de Andriani, que decía, empiezo por la segunda porque me gusta más: la innovación, la evolución a nuevas tecnologías y el análisis de datos son imprescindibles para la evolución del servicio logístico. Esas son de las habilidades para mí que son más necesarias hoy en un profesional de la logística. Y justamente ella refuerza diciendo que es alguien que tiene que estar en constante aprendizaje, tiene que ser flexible a nuevas formas de hacer las cosas, con mucha vocación de servicio, valores humanos y profesionales que puedan acompañar y potenciar su gestión. Es como que estamos de la mano hoy en lo que son lo que se llamarían habilidades blandas, lo que tiene que ver más con los recursos humanos, la gestión de equipos, o sea, todas estas implementaciones que estamos hablando, con todas las empresas que yo entrevisto, te dicen que no podrían llevarse a cabo sin un equipo comprometido, sin gente que pueda llevar adelante todas estas implementaciones, que realmente se ponen la camiseta, que son profesionales, que trabajan. O sea, la tecnología para mí es un ayudante de todas las habilidades que el profesional logístico tiene, no reemplaza nada. Siempre existe como ese fantasma de que la tecnología va a ir reemplazando al humano. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales es ser lo suficientemente flexibles, lo suficientemente hábiles y estar en constante actualización para poder hacer de esas herramientas un aliado. Y me parece que lo podemos hacer. Yo no quise extender demasiado la presentación, pero si ustedes leen en este artículo y en otros que les voy a comentar, el nivel de valoración que tienen los profesionales de logística de Argentina en el mundo y en la región es súper alto, así que tienen que estar muy, muy orgullosos de los profesionales que ustedes son y de los que están formando, porque realmente hay muy buena valoración del nivel de Argentina en el mundo. Y para algo que me parecía interesante como para ir cerrando es esto de las habilidades blandas que estábamos comentando recién, ¿no? Hoy la inteligencia emocional, la gestión de equipos, la resolución de conflictos, la capacidad de escucha, el coaching, la capacidad de idiomas. Hoy por hoy hay muchísima información que viene en otros idiomas, sobre todo en inglés. Son habilidades que tal vez no tienen que ver con digamos, la caja de herramientas de un buen profesional de logística. Por supuesto que tiene que saber de muchísimas otras cosas, pero estas son cuestiones complementarias. Es como que ustedes el día de mañana van a estar liderando un equipo, y estas habilidades blandas les van a permitir que ustedes puedan generar un buen clima de trabajo, que cada uno de los componentes de ese equipo dé lo mejor de sí, se comprometan con sus tareas, sean profesionales, y si bien por supuesto que ustedes tienen que saber diseñar una estrategia de una distribución, o cómo disponen los productos en un depósito para que sea eficiente a la hora de hacer un envío, creo que esto también es fundamental porque trabajamos con personas. Bien, y para terminar, les quería nuevamente dejar el sitio de la revista donde pueden encontrar muchísima más información, y les dejo también mi email de contacto por cualquier cosa que necesiten. Así que muchísimas gracias.